Buenas noches. La verdad que es un privilegio, una responsabilidad estar en este lugar, pero es algo que siempre he tratado de aprender un poco más de la palabra, y estas oportunidades hacen de que uno se esfuerce más de lo que habitualmente uno lo podría hacer. Bien, como ya vieron el título, entendiendo al autor, me suena medio raro, pero cuando ustedes vean la imagen, es una imagen que en algún momento ya lo compartí aquí, lo vamos a utilizar de un enfoque diferente, así que pasamos a la siguiente imagen. Y si yo preguntara a alguien de esta fila qué es lo que interpreta de esa imagen, seguramente van a tener un concepto si digo a esta fila, por decir un grupo, y lo mismo. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería el mensaje que está transmitiendo el autor con esa imagen para esta fila? ¿Qué entiende? Destrucción. Acá. Cortar. Y por acá. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Vale, ¿no? Es totalmente acertado según la óptica de cada uno. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, incluido yo, podríamos decir así cuál es el enfoque que el autor ha querido transmitir a través de esa imagen. Solo lo vamos a entender cuando podamos estar en un diálogo con el autor y le podamos pedir explicación, que nos diga cuál es la intención de tu imagen, qué es lo que has querido transmitir. Y él seguramente va a decir, lo que yo intenté transmitir a través de esta imagen es esto. Entonces ahí todos vamos a tener el mismo concepto, la idea de la interpretación de la imagen. Fíjense que la iglesia en el tiempo de Dios también ha pasado por diferentes situaciones, y el libro que vamos a compartir en esta noche es el libro de Hechos. Algunos dicen Hechos de los Apóstoles, otros dicen Hechos del Espíritu Santo. No vamos a entrar en discusión, en debate del libro, pero sí es una etapa donde particularmente Dios empezó a plasmar en la historia del mundo vivencias nuevas para un determinado pueblo. El pueblo de Israel, para que ustedes tomen un poquito de historia en el tiempo, Dios, en su soberanía, en algún momento de la historia humana, tomó un hombre, Abraham, y le dijo: Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación, y a través tuyo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Génesis. Ahí comienza una historia para un grupo, para una persona, y luego para un grupo, para un pueblo, por ende, con esa promesa. ¿Sí? Pasó los tiempos y Dios no se olvidó de su plan maestro. Solo que las personas, como estamos tan limitadas en el tiempo y muchas veces solo miramos una parte, interpretamos una parte y vivimos en función a ese modelo o imagen que se nos dibujó, y muchas veces queremos encuadrar todo el plan de Dios bajo ese formato. Bueno, libro de Hechos, después de 2000 años, después de muchos años en lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios viene a este mundo, dice Gálatas, en el tiempo establecido por Dios, Dios vino a este mundo. O sea, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo que Dios estableció. Y fue cuando Jesús vino en una condición en que el pueblo de Israel estaba sometido. No vamos a entrar en la historia del por qué estaba sometido, pero en esa situación el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, que había comenzado con Abraham, estaba en una condición de esclavitud, sometidos por otro pueblo, el Imperio Romano. Y en esa situación viene el Mesías, el Jesús, el Dios con nosotros, que había sido prometido muchos años antes. Y de pronto un pueblo que estaba acostumbrado a entender, a saber, más que entender, a saber la palabra de Dios relacionada a sus promesas, se encuentra en una situación donde de pronto
nace una persona en un establo de una virgen, vive una vida sin grandes recursos, hace milagros y de pronto un anuncio para mucha gente: ese es el Mesías. Imagínense ustedes esa realidad en ese tiempo, cuando en la mente de ese pueblo especial, Israel, tenían el concepto de que el Mesías, porque ellos leían las escrituras de ese tiempo y estaban en varias partes plasmadas la verdad de que el Mesías iba a venir con autoridad a establecer su reino. Entonces imagínense el contexto: yo esclavo, sometido por un imperio fuerte, y de pronto me dicen: el Mesías está en medio nuestro. Y vemos el hijo del carpintero, una persona, lo conocemos a su mamá, a su papá y a sus hermanos. Imagínense dónde entra ese concepto cuando uno está esperando un rey que va a venir con autoridad, poder y va a imponer un gobierno en una condición en la que estábamos esclavizados, o sea, de loco. Pasa eso, viene el Espíritu Santo, sigue el plan de Dios para este mundo, para el ser humano, sigue trazándose, con o sin, que son conceptos que es bueno que ustedes vayan reteniendo, con o sin nosotros, el plan de Dios se sigue trazando. La promesa de haré de ti una gran nación, te voy a bendecir y a través tuyo todas las familias del tierra. Dios estaba cumpliendo su plan. El pueblo de Israel se quedó en un concepto reducido, pensando que ellos y todo el mundo se tenía que amoldar al formato de ellos, porque en la historia también Dios había plasmado ciertas verdades que debía cumplir el pueblo para agradar a Dios. De pronto empieza Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, algo que el Señor Jesús ya les había mostrado a los apóstoles, y hacer discípulos a todas las naciones. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y ya había comenzado en Jerusalén. Viene el Espíritu Santo, convierte a las personas, pasa de muerte a vida, les trae entendimiento al pensamiento y se hace un clic en la vida de los judíos. Pasa un tiempo, el Espíritu Santo sigue obrando. Ya se estableció no solamente un pueblo especial, sino la iglesia de Cristo. Es un misterio que estaba escondida para la generación de ese tiempo, no entendían nada de ello, pero el plan de Dios seguía trazándose, con o sin las personas. Pasa un tiempo y el Espíritu Santo hace la obra en Samaria. Los samaritanos, que eran medio judíos y medio gentiles, aborrecidos por el pueblo escogido, digamos, Israel, Dios obra en ese pueblo. El Espíritu Santo salva a personas y de pronto la iglesia empezó a formarse entre un grupo, entre otro grupo, y de pronto nos encontramos en el capítulo 10, que es hacer nuestra lectura. Entonces yo les invito, libro de Hechos, capítulo 10, verso 1, y dice la palabra, bueno, espero que puedan leerlo, está muy chiquita la letra, pero pueden sacar sus celulares, libros de papel, y dice la palabra del Señor así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, 3 de la tarde para nosotros, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar.
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Iba el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un soldado y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, 12 del mediodía para nosotros, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preguntaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas. Este bajaba a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. Verso 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que había sido mandado por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que busca. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Verso 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hombres hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y sigue la historia. Vamos a cortar ahí la lectura para que no se nos haga larga. Pasamos a las imágenes. Ahora sí, si ustedes han prestado atención a la lectura un poco rápida, mencionan 2 personas: Cornelio uno, Pedro otro. La característica de estos hombres en ese momento del relato es que Cornelio da las características de ser un soldado del pueblo de Roma, una autoridad, centurión, se estima que estaba a cargo de 10 soldados,
O sea, no pertenecía al pueblo de Dios, era del pueblo enemigo, podríamos decir así. Pero sin embargo dice que era temeroso, era piadoso, temeroso, es decir, él meramente estaba en una necesidad de búsqueda, de conocer a este Dios del otro pueblo, del pueblo judío. Y de pronto, una característica que sale, sobresale de él es que oraba a Dios siempre. Cuando muestra el relato bíblico lo referido a Pedro, dice también algo parecido en su comienzo. Él estaba en la casa de un tal Simón Curtidor, no sabemos la causa por la cual estaba allí, pero sin embargo, dice que al mediodía él sube a la terraza a orar. Por costumbre judía de aquel tiempo oraban 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y a la tarde. Tal es así que Cornelio, el relato bíblico menciona que él oraba a la hora novena. Seguramente ya habrá orado a la hora sexta, porque Pedro estaba orando a la hora sexta al mediodía, y seguramente ya habrán orado en la mañana. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Fíjense cuán importante para ellos. No menciona qué es lo que pedían estos hombres, no nos dice cuál fue la razón que le llevaba a Cornelio a buscar a Dios en esa necesidad y aprovechar ese recurso que fue dado, el poder hablar con Dios. No lo menciona, tampoco menciona la oración de Pedro, pero seguramente, por la referencia de los versículos siguientes y del capítulo siguiente, seguramente este soldado, jefe o autoridad romana, seguramente en su corazón había una gran inquietud de conocer quién era este Jesús que la gente hablaba, porque más adelante los versículos mencionan lo que ustedes han oído, lo que ustedes han visto. Empieza en el relato de cuando se encuentra Cornelio y Pedro. Entonces, entendemos por las referencias bíblicas que tal vez su oración haya sido: Dios, ayúdame a entender esto del Mesías, esto de Jesús que murió hace poco, y la gente anda diciendo que ha resucitado. No entiendo mucho. Y la de Pedro no sabemos cuál habrá sido su oración. Tal vez podríamos decir: Dios, ayúdame a llevar las buenas nuevas, como fue dicho en Mateo 28, hasta lo último de la tierra. Tal vez esa habrá sido la oración de Pedro, por eso se encontraba no en Jerusalén, sino en otro lugar. Y de pronto vienen las respuestas. Pero como primer punto, fíjense la importancia de la oración. No les voy a compartir un tema nuevo, simplemente es algo que ya sabemos. Es algo que ya sabemos, pero ¿cuánto nos cuesta mantener un tiempo vivo de oración? Me cuesta a mí, y eso que hoy estoy hablando de la oración, en algún momento me fijé el propósito de ser constante en la oración, pero una cosa u otra durante la semana hace de que mi tiempo de oración se vea cortado. Y yo no sé la vida de ustedes. Los judíos, ellos, por costumbre, no vamos a criticar, pero tenían un convencimiento de que la oración era un recurso necesario, útil, valioso para ellos. Y nosotros hoy, en este tiempo tan confuso de la vida, tenemos el mismo recurso, tenemos la misma persona que nos puede entender, escuchar, pero sin embargo, ese recurso que fue extendido, puesto a cada uno de nosotros a tan solo una palabra, sin embargo, en nuestras vidas no se nos pega. No se nos pega porque individualmente, yo no quiero deschavar a nadie acá, pero si yo dijera hoy alguien oró por alguna situación así de una manera consistente, no esas oraciones que cuando salimos de casa decimos: yo cuida a mi familia, sino oraciones que realmente hayan sido un tiempo determinado, definido, establecido para eso. Y yo creo que muchos vamos a agachar nuestra cabeza y decir: sí, la verdad que una cosa u otra hoy me sacó de foco mi tiempo de oración. Y sin embargo, a veces queremos que Dios obre. Fíjense,
Dios responde, totalmente responde. Por un lado, les animo, quiero que nos animemos a mantener un tiempo de oración personal, propio, individual, pero también los desafío a que mantengamos un tiempo de oración congregacional. Por la gracia de Dios, he tenido el año pasado la oportunidad de visitar muchas congregaciones de los denominados Iglesias de Cristo. Si hay algo que sobresale la gran mayoría, las reuniones de oración son prácticamente vacías. Todos ponemos poder excusas. El colectivo es un recurso que demanda dinero, no tengo tiempo, lo hacen los días que yo no puedo ir, trabajan. Podemos poner las excusas que queramos poner, pero es triste que las reuniones de oración sean desiertas cuando tenemos un recurso que lo necesitamos imperiosamente. Este hombre, Cornelio, él anhelaba conocer a Dios y en su oración seguramente estaba esa petición. Y la de Pedro seguramente andaba por lo mismo. Dios responde. Pasamos a la siguiente imagen. Pero muchas veces, cuando Dios responde, no es la forma en que nosotros esperamos la respuesta a nuestras peticiones. Imagínense, un soldado estaba orando a Dios, hablando con él, pidiéndole que le muestre, que lo ayude, que ponga los recursos para entender él su necesidad. Y de pronto la respuesta, ¿saben cuál fue? Cornelio envía a otra localidad a venir a una persona. Él le va a indicar lo que debes hacer. Imagínense, normalmente, cuando nosotros necesitamos algo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos la acción. Nosotros somos los que iniciamos la búsqueda de lo que estamos necesitando, el recurso para solucionar lo que estamos necesitando. Y la orden de Dios, a través del ángel, fue: Cornelio, manda y haz venir. Nosotros podríamos decir, la verdad que la respuesta de Dios me haría coherente a la situación de este soldado jefe romano. Yo estoy necesitando, yo debo ir. ¿Cómo es que tengo que hacer venir a alguien y encima es una persona del pueblo sometido, del pueblo contrario? Ahora, a Pedro, ¿qué le dijo Dios a Pedro como respuesta de su oración? Bajó el lienzo lleno de animales y la condición dice que Pedro estaba con un sonido en el estómago del hambre que tenía y tuvo esa visión y una orden. ¿Cuál fue la orden de Dios a Pedro ante esa situación de hambre? ¿Qué le dijo? Pedro, levántate, mata y come. Dice que en ese grupo de animales había una diversidad de animales. Para él, como judío, él podía hacer una clasificación y decir limpio, no limpio o impuro. Si yo como esto o mato esto, me voy a contaminar. O sea, ya tenía un concepto elaborado en su mente. Pero la orden fue general. Dijo, levántate, Pedro, mata y come. No fue, mira, fíjate aquel, ese es un animal limpio, y ya ese, matar y comerlo porque así no te contaminas. Por eso la respuesta de Pedro, de pronto dice, no, Señor, ¿cómo me vas a pedir eso? Nunca he comido algo que contamine mi cuerpo. Y responde la voz, lo que Dios mintió, no lo llames tú común. No entendía nada, Pedro.
saben que muchas veces las respuestas a nuestras oraciones también pueden llegar a una condición que no entendamos. ¿Cuál es la forma en que Dios quiere llevarnos a entender su respuesta a lo que pedimos? Yo no lo sé, muchas veces oro y a veces se presentan situaciones en las que tal vez ni siquiera estoy pensando que esa es la respuesta de Dios. Y muchas veces, tal vez como Pedro, hacemos o decimos un rotundo no, nos frenamos, objetamos la respuesta de Dios a los planes que Dios tiene. Porque imagínense, Dios estaba preparando de esa manera a Cornelio, pero también estaba preparando de esa manera a Pedro. Pedro tenía en su estructura mental tenía un embrollo religioso que no lo permitía bajo ninguna condición ir a la casa de un hombre como era Cornelio, clasificado, no vamos a entrar en detalle, gentil, una persona que no merecía nada de un trato. Es más, si él iba se contaminaría, porque entendía que si el gentil está acostumbrado a comer animales que lo contaminan, por ende, si ellos podían relacionarse, se estaban contaminando. Embrollos religiosos. Por esa razón, Dios tiene que empezar a preparar. Lo prepara de tal manera que luego vamos a ver. Pero pensamos en esto, ¿no? Necesitamos orar, pero también necesitamos tener esa capacidad, esa sensibilidad de aceptar la respuesta de Dios para estos tiempos. Estamos en un tiempo muy especial. Enero ya se lo está yendo, pero estamos al comienzo de todo un año, si Dios no viene antes o si no nos lleva antes. Y este es el tiempo donde tenemos que tomar un compromiso, decir, Dios, yo me voy a comprometer en este tiempo, antes de iniciar cualquier actividad. Yo sé que acá tienen una variedad de actividades: niñez, juventud, alabanza, escuela bíblica, actividades fuera, con los bebés, con los más grandecitos. O sea, hay una gran variedad de actividades. Pero qué bueno sería que en este año, antes de comenzar la planificación, el pueblo de Dios acá en Calle La Plata pueda tener la convicción, el convencimiento de decir, Dios, antes de mover un pie, nos vamos a juntar con el pueblo y vamos a clamar, porque en este año no sabemos cómo querés obrar. Sabemos el plan final, hasta lo último de la tierra, y eso sí lo sabemos, pero bueno, a veces parece que nos olvidamos. Pero qué bueno que en este año arranquemos con este sentido, un compromiso, individualmente, congregacionalmente. Vamos a doblar nuestras rodillas, Dios, porque necesitamos que nos fijes el rumbo. El año pasado lo hicimos de una manera, buena, mala, lo hicimos, pero este año queremos que nos orientes, porque tu obra puede ser de que se redirecciona, no lo sé. El año pasado fue bueno, pero en este año necesito que nos marques la forma en que necesitamos. Y así para nuestras vidas individuales, ¿no? Trabajo, estudio, noviazgo. ¿Cuánto necesitamos? Dios, este año, dame esa sabiduría para fijar el norte tuyo. Pero cuando venga la respuesta, tener esa sensibilidad de poder aceptarla. Pasamos a la siguiente imagen. Fíjense en la vivencia de Cornelio y de Pedro. Ellos, en ese proceso de oración y respuesta de Dios, estaba también el hecho de aprender. Y es bueno, en esa sensibilidad que podamos tener, poder tomar lo que Dios nos dice. ¿Sí? Dice el verso 23, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. ¿A quién los hospedó Pedro?
y eran a los tres gentiles, o sea, entre judíos y gentiles no se podían ver, no podían mezclarse, pero Dios estaba trabajando en la vida de Pedro. Y Pedro aceptó ese nuevo lineamiento de Dios para ese tiempo. Tal es así que él aprende la lección que Dios lo estaba mostrando. Por eso, cuando él estaba orando, el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, levántate y no dudes de bajar, porque hay 3 hombres que están buscando en la puerta. No lo menciona, fíjate, es curioso cada detalle que está registrado en la Biblia. El Espíritu Santo no le dice a Pedro: mira, hay 3 gentiles, ten cuidado, fíjate, o atenerlos ahí de la puerta hacia afuera. No lo menciona, simplemente dice: Pedro, levántate, no dudes de atender a estas personas. Tal es así que Pedro, en todo ese proceso, porque no fue fácil para Pedro, leímos que él estaba un poco como tratando de entender cuál es el significado de esa visión. Pero en ese proceso, Dios lo va guiando hacia la forma en que Dios quería obrar. Porque el plan de Dios sería, ¿no? Los judíos, los samaritanos, faltaban los gentiles. Pero ¿cómo se iban a incluir este grupo ajeno a las promesas de Dios al pueblo, a la familia, a la iglesia de Dios que estaba surgiendo? Dios lo sabía, las personas, nosotros no. Y nos pasa eso a nosotros. Tal es así que es un buen ejemplo la vida de Pedro. Es aprender en la medida en que Dios nos va enseñando. Lo mismo fue para Pedro, así que vamos a pasar a la otra imagen. Ya vamos terminando, ¿eh? Dice: dispuestos a obedecer. Esa es una de las cosas que nos va a costar, nos cuesta, pero sin embargo, de este capítulo podemos un poco tomar y llevarnos esto como una enseñanza en nuestras vidas. No solo es necesario orar, no solo es necesario aceptar la respuesta que Dios nos manda, no solo es necesario estar dispuestos a aprender de lo que Dios tenga para nosotros en nuestras vidas, sino también es tener la disposición de obedecer. Gracias a Dios por este relato de Pedro, en este capítulo 10, él entendió, aceptó lo que el Espíritu Santo le marcaba en cada paso. Cuando estaba en la terraza, el Espíritu le habló a Pedro: Pedro, desciende, no dudes de ir con ellos. Los hizo pasar, los hospedó, cosa que él, si no hubiera tenido ese proceso de enseñanza de Dios, seguro no lo iba a hacer. Al día siguiente, dice el relato, que se levantaron y fueron a la casa de Cornelio, o sea, a otro grupo de gente, a mezclarse con los gentiles, con los que podían contaminarlo. Pero ya Pedro había aprendido: lo que Dios vivió no lo llames tú común. Él entendió que todas las personas tienen un valor especial para Dios, y que el pueblo de Dios no solamente iba a estar formado por judíos solamente, no por samaritanos y judíos, sino aquellos que habían quedado, por decir así, en la cola de todo las familias de la tierra. Dios los había hecho cercanos. Y Pedro puede ser sensible a cada susurro del Espíritu en su vida. Pedro, no dudes de ir con ellos. Tal es así que el relato menciona que después de 4 días Pedro se encontró en las puertas de la casa de Cornelio charlando, y de pronto Pedro estaba con un grupo de gente gentil, alguien que era ajeno según su mirada a los planes de Dios, pero ahí estaba. Dice que él llegó a entender, por eso es que él no objetó venir a esa reunión que Cornelio ya había preparado. Miren las enseñanzas que uno puede sacar de este capítulo. Cornelio, no solamente en su inquietud de buscar a Dios, se preocupó él y tomó toda la acción que Dios le había dicho, sino
Dice que reunió a su familia y a sus amigos, podemos decir, más cercanos, sus amigos íntimos. Un ejemplo también para nosotros en este año. Es decir, ¿cómo podemos llegar a la gente? Bueno, ahí va un ejemplo, ¿no?, de Cornelio. Invitó a alguien que podría hablar a su casa. ¿Qué es lo que hizo él? Preparó el escenario. Invitó a sus amigos, a su familia, e invitó a un Marcelo Aguirre. Marcelo, quiero que vengas a mi casa este fin de semana, porque he preparado e invitado a un grupo de vecinos para que escuchen mis buenas nuevas. Un ejemplo de cómo en este año podríamos seguir cumpliendo el plan de Dios. A través tuyo bendeciré a todas las familias de la tierra. El mensaje de Jesús, de nuestro Señor a los apóstoles, y de hacer discípulos a todas las naciones. Comience por acá, pero sigan y sigan. Eso es un ejemplo. Así que yo les voy a mostrar una imagen más y lo voy a dejar como motivo de oración. Como les mencioné el año pasado, con un matrimonio de esta congregación, tuvimos la oportunidad de visitar un gran número de congregaciones. Los que están en amarillo son congregaciones que no hemos podido visitar, localidades que no hemos podido llegar porque no llegamos a concretar algunos contactos de si hay o no hay un testimonio de los hermanos en esas localidades. Esto es solo Tucumán. Solo de los hermanos, Iglesia de Cristo. No están incluidos otros hermanos de otro grupo, llámese bautistas, pentecostales u otros grupos. Solamente es una estadística bastante, digamos, no tan ajustada, no tan exacta, es muy general. Pero cuando usted mira los números, la verdad que nos asusta. A mí me causa mucha inquietud y este año digo, Señor, ¿cómo puedo ser un instrumento útil en tus manos? Dios me ha puesto en ese peso. Acá, como dije al comienzo, hay hermanos que tienen un peso por la niñez, hay otros hermanos que tienen una gran carga por el grupo juvenil, adolescentes pobres, otros por los adultos, otros por los más pequeños, y así miren si cada uno de ustedes que tiene un cierto sentir por una fracción, un fragmento de la sociedad, pudiésemos hacer una presentación y una estadística tirada de los pelos, seguro que nos asustaría. Ver cuánto está dañando la droga en nuestra sociedad, ver cuánto está afectando el maltrato en la familia. Y así, con cada fracción que nosotros podamos mirar, si pudiésemos hacer una estadística, nos va a sorprender y tal vez nos pueda ayudar a realmente decir, Dios, perdóname porque no estoy cumpliendo tu gran sueño, tu gran plan. Esos números, como les dije, están tirados más hacia arriba, a favor. Pero hablando de los hermanos y hablando de una estadística que fue sacada de internet, no inventé los números estadísticos de la población. Estamos hablando números redondos. Tucumán, como provincia, 2 millones de personas. Creyentes, no llegamos ni al 1%. Ni siquiera al 1%. Incluyamos a otros grupos. Hay una referencia de los hermanos. Incluyamos la misma cantidad, bautistas, pentecostales y otros grupos. No llegamos al 10%. Y sin embargo, muchas veces nos jactamos de que tenemos la verdad, que tenemos el evangelio correcto. Pero sin embargo, las congregaciones de los hermanos, en lugar de ir creciendo, están bajando. Hay congregaciones que tienen una minoría de hermanos, que en algún momento tuvieron 30, 50 miembros, hoy tienen 2.
vienen 6, 10. Y eso asusta, eso inquieta. Porque el corazón de Dios late por cada persona no salvada para incluirlo dentro de su gran familia. Y nosotros hemos sido bendecidos porque Dios en algún momento llegó a nuestras vidas por la vida de otras personas. En mi caso fue a través de mis padres. No sé la experiencia de ustedes, pero Dios usó otras personas, no usó ángeles. Lo vimos en el relato. El ángel se apareció y le dijo a Cornelio: ve y busca para que venga Pedro y te hable. Hubiera sido fácil para Dios usar al ángel y decir: ¿para qué vamos a leer a Pedro? Ahí está el ángel, le pongamos un nombre, Juan, el ángel Juan. Habla de Cornelio, mira que está tan inquieto, está tan así, ya listo para recibir el regalo de la salvación. Dale el toquecito que le falta. Pero sin embargo, Dios no usó esa forma, usó salvar a los hijos suyos. Y nosotros estamos aquí, en el 2025. Yo no sé cuál es el peso que Dios pone en tu corazón. Vuelvo a mencionar: niñez, juventud, escuela bíblica, hora feliz, no lo sé. Pero seguramente Dios te ha salvado y te tiene en su gran familia enfocado para una función. Y este año yo quiero animarte en el temor del Señor a que cumplas fielmente esa función para la cual Dios te ha salvado y te tiene en este mundo. Comencemos orando. ¿Qué les parece? Nos desafiemos a nosotros mismos, nos comprometamos: Señor, yo no sé cómo me quieres utilizar, soy inútil, no sé hacer nada, pero seguramente Dios algo quiere hacer con tu vida. Y si logramos nuestras rodillas, creo que vamos por el buen camino, con la disposición. No sé hacer nada, pero a través de la oración Dios lo enseñó a Cornelio, le enseñó a Pedro, lo preparó para la obra que tenía. Así que Dios nos ayude en este tiempo, podamos orar de manera individual, podamos comprometernos como congregación y tener sensibilidad para poder poner en práctica lo que Dios tenga a nosotros. Que Dios los bendiga grandemente y le dejo eso. Para mí sigue siendo el peso, las congregaciones de Tucumán. Hoy oro por los hermanos de Tucumán y en la medida que puedo y podemos con este matrimonio de acá, visitamos. Me excedí un minutito más. Oramos por un lugar y decimos: Señor, ¿cómo puedo ayudar a este hermano, a esta congregación, a que vean la vida cristiana de otra manera? Y oramos, y oramos, y oramos. Y llegó un día que dijimos: vamos a tener que ir, y en el temor del Señor, buscando no ser tropiezo para esta congregación, vamos a tener que decirle. Mientras íbamos en camino, íbamos hablando: a ver, ¿cómo podemos hablar para no entorpecer la vida del hermano y el testimonio en ese lugar? Íbamos poniendo diferentes escenarios a ver cómo podíamos hablar. Ya habíamos orado antes, ¿no? Llegamos al lugar y buscando la manera empezamos a indagar un poquito y el hermano nos dice: ¿saben que en este último tiempo Dios me estuvo guiando a hacer un cambio en una forma en que estaba activando la evangelización? Y Dios está respondiendo. Han empezado a venir, dice, estamos hablando de hace corto tiempo, ¿no? Han empezado a venir personas que antes no vinieron y que muchas veces yo los saludaba por la calle. Y de un momento a otro se pararon en frente de la reunión y dijeron: ¿cuándo son las reuniones? Dice, me sorprendió. Y después, cuando volvíamos con este hermano,
Yo les digo, muchas veces oramos y no creemos que Dios puede hacer las cosas. Y Dios lo va a hacer con o sin nosotros. Pero qué bueno cuando nosotros somos parte de eso, porque Dios nos bendice grandemente. Que Dios nos bendiga.